Piali, no toca Lilical Tonac. Hay una pregunta que me han hecho frecuentemente los jóvenes que conozco y algunas otras personas, ¿verdad? Me decían, ¿qué es el tonali? Bueno, pues hoy yo les quiero platicar lo que para mí, después de estudiar, leer, investigar, es el tonali. En las entrañas de esta tierra, que conocemos como el Semanahuac, donde el tiempo no es una línea recta, sino un caracol que se enrosca sobre sí mismo, late una cuenta que lo cuenta todo, dice la doctora Ana Díaz. Y esta cuenta que lo cuenta todo se nombra Tonalpowali, que si lo llevamos a la traducción literal de lo que significa el náhuatl, viene de tona, energía, que es más allá que una energía, ¿verdad? Esencia, fuerza, y powa, que significa contar. Pero no solo contar de uno en uno, o sea, 1, 2, 3, 4. Miren, aquí tenemos lo que conocemos como la cuenta Tonalpowali, está aquí. Esta es una versión ya redibujada, pero acá la tengo en el contexto original. Este es un facsímil del Amostli Borgia y aquí tenemos la cuenta Tonalpowali. Son las primeras 8 láminas de este documento. Entonces, como les decía, viene de tona, energía, esencia, fuerza, y powa, contar. No solamente contar 1, 2, 3, 4, sino contarlo todo, relatar, hablar, hablar sobre todo lo que se conjuga en una coordenada. Dicen los abuelos que esta cuenta fue un regalo que le hiciera Quetzalcóatl, el padre de la quinta humanidad, precisamente a los más iguales. Esta serpiente preciosa, la serpiente emplumada, elaboró con una pareja de sabios, Oxomoco y Zipac Tonal, y otros númenes, porque no nada más la hizo Quetzalcóatl, sino otros númenes estaban presentes, elaboró esta cuenta para que los macehuales no anduvieran a tientas perdidos por el silencio de los días. Y bueno, para algunos no es más que un calendario, le llaman así, una ingeniosa escala para medir el tiempo, para ordenar las siembras y las ceremonias, un mapa de los destinos, también eso es lo que dicen, como si la vida fuera un territorio ya conquistado. Pero yo, mujer que mira hacia adentro, sospecho que es algo más. Es el telar donde se teje la realidad. Es el espejo humeante donde nuestro propio rostro se revela. Es un camino, sí, un sendero de autoconocimiento que se recorre paso a paso y día a día. Esta cuenta sagrada, que está en las primeras 8 láminas, tiene 260 alientos, 260 tonaltin. No son días comunes como los conocemos nosotros, no son esa simple sucesión de luz y oscuridad que nos arrastra hacia la vejez. No, estos 260 tonaltin son arquetipos, son rostros vivos de lo sagrado que nos invitan a vivir con el corazón despierto, con la intuición también atenta, a encontrar lo divino en la mundaneidad de nuestros actos. Cada amanecer es una oportunidad de encarnar un nuevo misterio, de danzar un ritual que nos religa con aquello que nos habita, que nos trasciende. Estos soplos de vida se agrupan en ladrillos del tiempo y cada ladrillo es una trecena.
Estas trecenas van a estar organizadas en un total de 20 y así tendremos el total de los 260 Tonaltin. Cada una de estas trecenas es un peldaño, es una lección, una prueba, un fragmento del gran mosaico de la existencia. Recorrer cada trecena es ascender por la espiral de la conciencia, aprendiendo a ser jaguar, a ser colibrí, a ser águila, lagartija, coscacuautli, movimiento, el cali, la casa, y así son 20 los signos y 13 los numerales. Y en esa combinación armoniosa y rítmica de 20 y 13 tenemos los 260 arquetipos, que son más que estar viviendo el día o la noche. Estos arquetipos cambian cuando el sol alcanza su cenit. Y en el centro de todo esto, como una gota de sol en la sangre, reside lo que nosotros llamamos tonali. ¿Qué es sino el espíritu, el calor, el destino personal o más allá, la danza armoniosa de los númenes que se conjugan en cada coordenada? Todo ello es el tonali. No es solamente una fuerza, sino es, como les decía, la danza armoniosa, un encuentro entre númenes, entre seres sobrenaturales, aves que acompañan. Es el eco de un signo que te nombra, la vibración del número que te marca, la sombra del Señor de la noche que te custodia y la pluma del ave que te inspira. Cada uno de estos seres divinos nos obsequia algo de su esencia, dones, talentos, a veces, dirían algunos, cargas, pero más que cargas son retos, pruebas que nos van a llevar al crecimiento, que nos van a definir. Es una energía particular que nos impulsa en este espacio-tiempo a crecer, pero antes de crecer, a cultivarnos. Reconocer nuestro tonali es entonces reconocernos a nosotros mismos, entender por qué amamos y qué es lo que amamos, y lo que tenemos y por qué lo tenemos. Es aceptar la luz y la sombra, esa que nos fue concedida para finalmente ser y hacer en este mundo, cumpliendo el destino que ha soñado para nosotros la serpiente emplumada, nuestro Señor Quetzalcóatl. Y bueno, pues este Tonalamat, así se llama esta sección donde está la cuenta Tonalpohualli, existe en diferentes amoxtin, diferentes, les llaman códices, pero no es la palabra correcta por la forma en que está estructurado el documento. En estos amoxtin existe el Tonalamat. Este es el Amoxtli Borgia, que algunos, pues bueno, dicen que es el Yowali Ejecat, el viento nocturno. Bueno, pues las primeras 8 láminas están aquí y miren cómo están dispuestas en biombo. Existen otras presentaciones del Tonalamat, como en el Códice Feyerabad-Mayer, que es una sola lámina. Otras tienen este formato y también se encuentran en otros documentos como el Amoxtli Borbónico, el de Oban, y bueno, estos documentos se hacían en piel de jaguar o en piel de venado y muchas veces fueron hechos en papel de amate. Por eso es que se llama tonal amat, el papel que contiene los tonaltin. Y ¿saben qué? Esta es una forma de escritura. Hay que aprender a leer las imágenes. Por eso es que Lili Kaltonak todos los días te brinda una interpretación de lo que es cada coordenada, cada tonali. Yo te invito a que conozcas el tuyo, a que te adentres en este universo, porque transitar
por esta cuenta, ir paso a paso, nos da certeza de la vida y nos enseña a vivir con conciencia de muerte, es decir, disfrutar de cada instante y saber que la vida y la muerte son dualidad, no existe una sin la otra. Todos los días morimos a algo, todos los días se nos desprende la capa más superficial de piel, todos los días dejamos atrás algo que nos impide crecer, o la vida misma nos hace morir a algo sacándonos de nuestra zona de confort. Así que qué mejor que estar preparados con esta filosofía de vida a través de la cuenta Tonalpohualli que nos heredaran los primeros habitantes de esta tierra que llamamos hoy México. México es maravilloso y esta filosofía de vida nos pertenece. Hagámosla nuestra, disfrutemos de esta herencia de Quetzalcóatl, de Oxomoco, de Zipac Tonal, de todos los que han incursionado en el aprendizaje de ella y más allá de todos estos númenes que se combinan aquí. ¿Y qué son los númenes? ¿Son los dioses como los entendemos? No, son las representaciones tangibles de lo que es las fuerzas de la naturaleza. Todo lo que hace posible la vida está aquí de una manera tangible para nosotros. Bueno, pues espero haberte ayudado en la comprensión de lo que es el tonali. Si tú no conoces tu tonali, bueno, pues yo te invito a que me mandes un mensajito. Me puedes escribir por WhatsApp al teléfono 272-237-1664. Lo que necesito para decirte tu tonali es día, mes, año y hora de nacimiento, si naciste antes o después del mediodía. Y también, si te interesa conocer más o aprender, Caltonac tiene cursos que pronto estaremos dando la agenda para que tú te inscribas, para que aprendas a leer todo esto. Y también tenemos materiales, las revitalizaciones de esta cuenta maravillosa. Mira, aquí están, para que tú las tengas y cada día te vayas guiando. Tenemos agendas, tenemos muchas cosas para aprender. Bueno, pues como siempre te digo, es un placer compartir. Si te ha gustado este video, esta información brindada con amor, pues dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y nos despedimos con el canto del caracol. Timotasque Mostla.